Vengo del Grec de ver La vida sueño de Clandonelan, que hacía hoy su primera función, hoy 9 de julio, y que estará en cartel hasta mañana, solamente día 10. Y os puedo decir, resumiendo mucho, dos cosas. La primera es que me parece una de las relecturas o reescrituras más bien más interesantes que he visto de un Calderón en mucho tiempo, hasta el punto de que más allá de sus irregularidades que las tiene, creo que quedará para el canon. Y la segunda es que creo que le pone un broche de oro a la dirección artística que ha estado defendiendo Luis Omar al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es bastante discutida y discutible, pero que creo que queda totalmente reforzada por una vida de sueño como esta de Clandonelan. Entonces, lo primero que creo que hay que decir es que hay un cambio radical desde el principio y hasta el final en la vida de sueño de Donnellan, y es que toda la función es el sueño que tiene Basilio respecto a lo que pasa en la obra de Calderón, y esto se dice desde el principio y se repite hasta el final, no estoy haciendo ningún spoiler. Entonces, eso es un cambio radical, primero porque el protagonista ya no es Segismundo, es Basilio, y porque además ya no estamos en una historia donde Segismundo se pregunta si está despierto o si está dormido, sino que estamos dentro de un sueño de Basilio que ve como su hijo Segismundo se pregunta si está despierto o si está dormido. Entonces, claro, eso hace de Basilio una especie de comentarista de la acción, pues casi de teatro épico, de teatro brechtiano, o sea, con un efecto de distanciamiento en toda regla, donde, como en un sueño lúcido, Basilio puede tener la acción, manipular a los personajes, puede comentar lo que pasa, puede burlarse. Y claro, uno se preguntaría por qué hace de Clandonelan todo eso, por qué hace un metateatro dentro del metateatro, ¿no? Para complicarlo todavía más respecto al teatro, en el teatro que ya había en Calderón. Pues yo creo que es una manera que tiene Donnellan de intentar traducir la obra de Calderón a sus códigos culturales y escénicos. Es decir, Donnellan lo que hace es releer la obra de Calderón desde los códigos escénicos del music hall, o sea, del vodevil, de una comedia totalmente disparatada, de una comedia literalmente de puertas, porque los personajes están entrando y saliendo todo el rato a través de unas puertas, y yo creo que esa es la manera que él tiene de explicar la historia de Calderón desde un punto de vista británico y del siglo XXI, en la medida en que la historia de Calderón, como drama filosófico español del siglo de oro, le puede resultar ajeno en muchos aspectos y prefiere reescribirlo y resignificarlo en esos códigos del siglo XXI y de teatro anglosajón y popular que a Donnellan le resultan más cercanos. Entonces, hay dos gestos muy claros o dos lugares comunes muy evidentes respecto a lo que desde la cultura anglosajona se pueda pensar de la cultura española y del teatro español, y es el primero es situar la acción en torno a los años 40 del siglo XX, en torno a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que aquí de Clandonelan lee la guerra civil que hay entre Basilio y Segismundo en Polonia como una guerra civil, como pudiera ser la española, como antesala de la Segunda Guerra Mundial. Creo que el cliché va por ahí, y creo que eso se ve reforzado por la música, por la canción de Carmen Miranda, Cuánto le gusta, que es una canción que tiene solamente el estribillo en castellano, el resto es en inglés, y que estaba cantado por Miranda, que era una cantante brasileña, con una orquesta de un catalán, Xavier Cugat, que la interpretaba con ella en una película americana de los años 40. Entonces yo creo que esos son los tópicos culturales que Donnellan, desde una mirada anglosajona, lanza sobre la vida sueño, es decir, le aplica los clichés de lo que él puede haber conocido como España, como referencia histórica española a lo largo del siglo XX, y creo que es un proceso de aculturación por el cual Donnellan intenta explicar la historia de Calderón, hasta el punto de que yo diría que Basilio en escena es casi como si Donnellan estuviera en escena, o la mirada de Basilio sobre la vida sueño de Calderón es la mirada de Donnellan sobre la vida sueño de Calderón desde ese punto de vista anglosajón. A partir de ahí yo creo que todo se explica mucho mejor, cómo un drama filosófico español puede acabar convertido en esa comedia disparatada donde los personajes están cantando, están bailando, están haciendo imitaciones, están interactuando con el público, están haciendo slapsticks. Creo que se entiende todo mucho mejor desde ahí, y creo que eso es lo que da valor e interés y muchísimo riesgo a la lectura de Donnellan. Es decir, creo que nunca se ha hecho una interpretación tan libre de Calderón, y además una interpretación
tan personalizada y tan aculturada como la que ha hecho Donnellan, hasta el punto de que con las irregularidades que tiene la función, porque las tiene, quiero decir, hay momentos en que la función se cae, hay momentos en que obviamente un drama filosófico no funciona bien en unos códigos de farsa como los que utiliza Donnellan, pero creo que es una interpretación muy renovadora y muy arriesgada y desde luego absolutamente única, porque además hacer que toda la historia de Calderón quede dentro de un sueño, o sea, meter un segundo nivel de metateatro por debajo de todo el cachondeo aparente y de toda la carcajada, es bastante más sofisticado de lo que pueda parecer y creo que le da un nivel de profundidad que no ha tenido ninguna lectura de la vida sueño que yo conozca. Así que, por todo eso creo que, como os decía al principio, esta versión de Donnellan encaja muy bien y refuerza mucho la línea de dirección artística que ha estado haciendo Lluís Omar de las obras del repertorio clásico español del Siglo de Oro, porque creo que encaja en esa idea que dice siempre Omar cuando presenta las obras, que es que lo que él está haciendo desde la dirección de la Compañía Nacional del Teatro Clásico no es teatro clásico, sino teatro contemporáneo a través del repertorio clásico. O sea, Omar está queriendo acercar ese repertorio del Siglo de Oro español al público general, mayoritario contemporáneo. Lo está haciendo pues a través de ponerle más humor, a través de anacronismos que lo acercan al momento presente. O sea, creo que está intentando ludificarlo o gamificarlo. Creo que eso lo hemos podido ver pues en obras como La discreta enamorada de Lope, que trajo aquí a Barcelona en el Teatro Romea y que funcionó muy bien. Y creo que la mejor versión de eso, la versión más sorprendente y más renovadora de eso, es esta Vida sueño de Donnellan, que consigue convertir un drama filosófico que tenía algún punto de humor, pero que no era básicamente una comedia, pues eso, en una comedia de music hall, en contra de las expectativas que pudiera tener casi ningún espectador, incluso hacer que eso funcione con todos los altibajos que tiene de interés la función y desde luego del verso, que está muy roto, pero que creo que tiene su gracia, aunque solo sea por oír decir los grandes soliloquios de Segismundo de una manera que nunca se hubieran oído decir y que encajan en esos códigos culturales y escénicos británicos del siglo XX y XXI. Así que por todo eso creo que la función es mucho más un éxito que ningún fracaso, ni siquiera desde un punto de vista purista, y creo que vale la pena acercarse y echarle un ojo. Así que si no tenéis entradas todavía, creo que quedan aún algunas para mañana, día 10, y mi consejo es que os acerquéis porque me parece que esta es una de las versiones de Calderón que quedará para el canon. Así que bueno, hasta aquí mi reseña y si tenéis cualquier comentario, cualquier pregunta o cualquier crítica de la crítica, encantado de leeros.